como dice ahí el título de esta clase, va a ser una clase introductoria. Yo les voy a hablar de la termodinámica, de todos los temas que vamos a ver en la termodinámica, es como que les voy a contar toda la materia ahora. Bueno, en física 3 hice lo mismo, toda la materia ahora, y bueno, la idea es que no es que tiene que entender todo, pero se hacen una idea de cómo va a ser, y entonces en la medida que van aprendiendo bien en detalle los temas, ya tienen un marco, digamos, que para no perderse en el bosque, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y también les voy a contar algunas cosas que van un poco más allá de la termodinámica, que a mí por lo menos me parecen interesantes, y bueno, los torturo con eso. Por lo pronto voy a empezar con el objetivo de la termodinámica, que es estudiar sistemas macroscópicos en equilibrio. Acá mencionamos, hay tres palabras en esta frase que merecen una explicación, ¿no? Lo que es un sistema, lo que es macroscópico y el significado de equilibrio. El sistema es fácil, es el objeto de estudio, no es lo que vamos a estudiar: el agua en un vaso, el aire en la habitación, en toda esta habitación que nos hospeda, ustedes mismos, o puede ser un gas encerrado en un cilindro, que es el ejemplo más típico que vamos a usar porque es fácil de describir, ¿no? Así que ese es el sistema. Luego tenemos la otra palabra, que es macroscópico. Macroscópico, bueno, refiere a algo grande, ¿no? Es decir, un sistema grande. Pensemos, por ejemplo, en el número de Avogadro. El número de Avogadro es 6 por 10 a la 23 partículas, ¿no? Un mol de partículas. Y que queremos describir así un sistema grande, pero eso no alcanza. De todos modos, si para describir un sistema así, y bueno, le agrego ahora que además pueden interactuar las partículas, es decir, pueden estar muy separadas y no interactuar, o pueden interactuar. Bueno, para describir un sistema así, usando las leyes de Newton, las que aprendieron en física 1, ustedes necesitan dos ecuaciones por dimensión y partícula. O sea, por tres dimensiones, 2 por 3, y el número de partículas, que es el número de Avogadro, o sea, me queda 6 veces el número de Avogadro, ¿no? 2 por 3 por 6 el número de Avogadro. 2 por 3 por el número de Avogadro. O sea, una enorme cantidad de ecuaciones, ¿no? Son todas estas ecuaciones. Así que, bueno, si piensan en usar un método numérico para resolver esas ecuaciones, no existe actualmente una computadora que pueda calcularlas. No sé, cuando salgan las computadoras cuánticas puede ser que sí, pero por ahora no existe. Así que, bueno, en ese sentido agradecemos a la termodinámica. ¿Por qué? Porque con la termodinámica podemos caracterizar un sistema así con unas pocas variables macroscópicas que son valores medios de variables microscópicas, ¿no? Unas pocas variables y que son valores medios. Por ejemplo, la temperatura es la energía, el valor medio de la energía cinética, que es esa energía de movimiento aleatorio de las moléculas, o de la velocidad cuadrática media, a la cual es proporcional la energía cinética. La presión es la fuerza media que ejercen las partículas al colisionar con las paredes del recipiente que la contienen, ¿no? Las partículas van colisionando, hay un cambio de momento lineal en cada colisión, eso es una fuerza que actúa en unidad de tiempo y por unidad de área, y el promedio de todo eso es la presión. Después, cuando hablamos de masa, volumen o densidad, también hablamos de un valor medio, porque siempre fluctúan estas variables del sistema, y bueno, entonces, es decir, como hay movimientos estocásticos, van cambiando, se escapa una partícula y cambia la masa, aumenta un poquito el volumen y cambia el volumen, la densidad con el volumen y con la masa cambia, y también cambia con la temperatura. Las fluctuaciones de temperatura, presión provocan fluctuaciones de densidad, es decir, todas son valores medios, pero hay fluctuaciones alrededor de esos valores medios. Bueno, la termodinámica funciona
siempre y cuando esas fluctuaciones alrededor de esos valores medios es despreciable. Cuando podemos despreciar las fluctuaciones, ahí es que funciona la termodinámica, ¿no? Son valores medios de variables microscópicas en las que las fluctuaciones son despreciables. Puede ser cualquiera, acá que inclusive el índice de refracción, por ejemplo, que vieron en física 3, puede ser una de estas variables. Entonces, a eso es a lo que le llamamos sistemas macroscópicos. Son aquellos, son grandes, seguro tienen muchas partículas, pero son lo suficientemente grandes como para que las fluctuaciones sean despreciables. Las fluctuaciones alrededor de los valores medios con los que caracterizamos el sistema sean despreciables. Bueno, acá les muestro una animación. Eso es para mí, para hacerme acordar de que les tengo que mostrar una animación que muestra el caso del movimiento browniano, ¿no? El movimiento browniano, si ustedes recordarán, bueno, vamos a ponerlo, son partículas, por ejemplo, de polvo que se mueven en zigzag en el aire, o partículas muy pequeñas que se mueven en zigzag en un líquido. Sí. Por ejemplo, esta amarilla sería una partícula de polvo, y acá tengo las moléculas moviéndose aleatoriamente, ¿no? La velocidad cuadrática media es proporcional a este movimiento, y nos da la temperatura, ¿no? O la energía cinética media, que es un medio de la masa por v cuadrado también. Bueno, entonces tenemos que lo que vemos es que para esta partícula las fluctuaciones no son despreciables porque la hacen mover en zigzag. Así que ahí no vale, no podemos tratar la interacción de esa partícula con el gas, con este gas de partículas moviéndose libremente, no la podemos tratar como si fuera un sistema termodinámico. En cambio, si la bola es grande o tenemos una superficie grande, la bola no se va a mover, porque van a colisionar la fluctuación, es decir, siempre esto se mueve porque colisionan más partículas de un lado que de otro, y entonces eso es una fluctuación y imprime en el movimiento el zigzag ese que ustedes ven. Pero si la superficie es suficientemente grande, ya esas fluctuaciones son tan despreciables que finalmente el objeto se queda quieto. Entonces, si yo pongo una superficie suficientemente grande, por ejemplo una placa plana suficientemente grande, no se va a mover. Ahora, si es una plaquita como esta, del orden de varios, bastante más grande que las moléculas, pero más o menos como la relación de tamaño de estas moléculas con esta partícula, esa placa se va a mover. Entonces, tenemos, para que sea macroscópico, se deben despreciar las fluctuaciones. Bueno, y de paso acá ven al gas agitado, ¿no? El gas, lo que significa un gas, el movimiento térmico de las moléculas es eso, lo que ven ahí. Si nosotros aumentamos la temperatura de este gas, estamos aumentando la velocidad cuadrática media, las partículas se mueven todas más rápido, y si lo enfriamos se mueven más lentas. Bueno, y después la tercera palabra es equilibrio, que esta es más importante que las otras dos, ¿no? Vamos a decir que un sistema aislado está en equilibrio cuando las propiedades físicas, bueno, primero tengo que aclarar que es aislado. No, aislado significa que no puede interaccionar de ninguna manera con el entorno. No puede haber ningún flujo de energía entre el sistema y el entorno que lo rodea, porque está impedido, ¿no? Por paredes que limitan al sistema. Entonces, eso es un sistema aislado. Entonces, el sistema aislado va a estar en equilibrio cuando las propiedades físicas, sus propiedades físicas, las que caracterizan a ese sistema, no varían con el tiempo. Y si el sistema no está aislado, ¿qué pasa? Bueno, si el sistema no está aislado y las propiedades físicas no varían con el tiempo, y luego cuando lo aíslo tampoco varían con el tiempo, en ese caso también decimos que el sistema está en equilibrio, en este caso consigo mismo y con el entorno.
¿Por qué está este requerimiento de aislar el sistema para ver si no aún no varían con el tiempo las propiedades físicas del sistema? Bueno, esto es para descartar lo que se llaman estados estacionarios, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un objeto caliente y un objeto frío y los comunico los pongo en contacto a través de una barra rígida de metal, ¿no? Esta barra rígida de metal sería el sistema. Lo que va a pasar es, vamos a completar la pintura, si dejo pasar la suficiente cantidad de tiempo, las propiedades físicas de la barra van a dejar de variar con el tiempo. Pero si toco acá me voy a quemar, y si toco acá voy a sentir frío, que está frío eso. O sea, el sistema, este es un estado estacionario. De acuerdo a la definición, si yo lo aíslo, le saco el contacto de estos dos sistemas, inmediatamente se va a disparar un flujo de energía térmica, ¿no? Acá la energía térmica es la energía cinética, es aleatoria, es inhomogénea, le falta uniformidad, y entonces va a haber un flujo de energía térmica de la parte más caliente a la parte más fría. Y entonces eso va a hacer cambiar las propiedades en el tiempo del sistema, y entonces decir no está en equilibrio, no acepta la definición, es un estado estacionario porque no varía con el tiempo, las propiedades físicas no varían con el tiempo, es decir, acá siempre va a haber la misma temperatura y acá también, pero si lo aíslo, sí varía con el tiempo, ¿no? En los estados de equilibrio, en general, cada vez que aparece una inhomogeneidad, se va a disparar de energía de cualquier tipo, se va a disparar un proceso, un flujo de energía, de la energía que es inhomogénea, digamos, que intente eliminar a esa inhomogeneidad, que haga que el sistema sea uniforme o sea homogéneo, digamos, ¿no? El equilibrio está muy relacionado con eso, con que los sistemas, o es prácticamente lo mismo, que los sistemas tengan sus energías distribuidas de manera homogénea. Bueno, este es el caso de un estado estacionario. Entonces, una cosa que quería comentar es que yo hablé de sistema aislado, pero en realidad, si queremos ser muy rigurosos, los sistemas aislados no existen, ¿no? Porque aislar perfectamente un sistema es impedir siempre que, cuando tenga una diferencia de temperatura entre el entorno y el sistema, ponerle paredes que impidan ese flujo de energía térmica, por ejemplo, y eso hacerlo que impidan totalmente el flujo de energía térmica es imposible, no es posible para nosotros, los seres humanos terráqueos por lo menos. Entonces, los sistemas que nosotros consideramos aislados están cuasi aislados, lo suficiente como para que durante un tiempo largo, en el que duren todos los experimentos, sus propiedades físicas no varíen en el tiempo, entonces los podemos considerar aislados. O sea, de acá en más, cada vez que digo aislado, me refiero, y comparo con una situación real, me refiero a ese tipo de aislación. Bueno, entonces, supónganse que esto es el universo. El universo es un sistema que engloba, es un sistema aislado, ¿no? Porque y está muy alejado del equilibrio. Bueno, iba a decir, está muy alejado del equilibrio y es un sistema aislado. Aislado porque no hay nada, el universo engloba todo, ¿no? Si nosotros, cualquier sistema que estudiemos va a estar incluido dentro de ese universo. Ese va a ser nuestro sistema objeto de estudio incluido en ese universo. Y como les dije, el universo sí va a ser aislado. Y el sistema puede o no estar aislado. Si no está aislado y no está en equilibrio con el entorno, se van a disparar flujos de energía que lo lleven al sistema al equilibrio con su entorno, ¿no? Los sistemas, entonces, constantemente, el universo, que como sistema aislado va evolucionando hacia el estado de equilibrio, y los sistemas también, a estar en equilibrio con su entorno.
y los sistemas aislados y el universo, y los sistemas que entran en contacto con el universo también se mueven tal de favorecer o impulsar ese avance del universo hacia el equilibrio. Esto lo hacen de manera espontánea, no hay que ayudarlos, solo. Si yo tengo una barra con una parte caliente y una parte fría, sola se dispara un flujo de energía térmica que homogeneiza la temperatura. Bueno, esto que les dije no es otra cosa que la segunda ley de la termodinámica, ¿no? La segunda ley, ¿no? Los sistemas, se puede enunciar una de las tantas enunciados que vamos a ver, que en los sistemas aislados avanzan hacia el estado de equilibrio. El universo es un sistema aislado, entonces también avanza hacia el estado de equilibrio, y bueno, básicamente eso enuncia, y eso lo hacen de manera espontánea. Es la segunda ley de la termodinámica. Es claro que nunca nadie hizo experimentos así con el universo, o sea, el universo nunca estuvo en equilibrio, digamos, como puede ser un sistema en el laboratorio, pero sí se hicieron experimentos con sistemas más pequeños en el laboratorio y se comprobó que sí se acercan hacia el estado de equilibrio, que el sistema aislado llega, si los procesos paran cuando el sistema alcanza el equilibrio. O sea, en el equilibrio no hay proceso, no hay flujo de energía, significa que si no hay procesos no hay flujo de energía, y entonces ahí todo para, no pasa más nada. Sí se puede saber que el universo se está homogeneizando, porque bueno, de alguna manera se han tomado medidas que verifican más o menos la teoría del Big Bang, y entonces en algún momento la energía estuvo toda muy concentrada en un determinado lugar, muy inhomogénea, y cuando explotó empezó a desparramarse por todos lados, y eso es evolucionar hacia un estado homogéneo, digamos. Se observa que evoluciona hacia un estado homogéneo, pero nunca se probó que llegue al equilibrio, porque nos faltan millones y millones de años para eso, ¿no? O sea, el universo está muy alejado del equilibrio, y para nosotros el tiempo en que se alcanzaría el equilibrio del universo es infinito, no existe. Bueno, entonces hablé de una segunda ley, eso significa que hay una primera ley. La primera ley trata de la conservación de la energía, ¿no? En termodinámica hay flujos de diferentes tipos de energía, pero esos flujos son tales que la energía de un sistema aislado o del universo, no, puede haber flujos dentro del sistema, o si hay flujos entre energía y entorno, hablamos del universo, siempre se conserva, siempre la misma. No, lo mismo que pasaba con mecánica clásica, pasa con estas formas de flujos de energía. Entonces, esto es conservación de la energía. Bueno, como van viendo, el equilibrio está relacionado con una distribución homogénea. Bueno, esta foto no es la mejor, es mejor la que les mostré inicialmente, porque acá hay pocas partículas y muy grandes, pero con una distribución homogénea de la energía en general, de partículas también, porque bueno, la masa tiene energía, o sea, cuando digo que las energías en el equilibrio están todas distribuidas de manera homogénea, me refiero también a la masa con esa frase. En particular en un gas con partículas no interactuantes, un gas en donde está tan diluido que las partículas nunca se encuentran, solamente tengo dos tipos de energía, la energía cinética y la de masa, digamos, ¿no? Entonces, ahí esa energía cinética, que es aleatoria, y la distribución de masa tienen que ser homogéneas en el equilibrio. O sea, la homogeneidad está vinculada hacia el equilibrio, porque si un sistema es inhomogéneo, inmediatamente impulsa un flujo de la energía en la que es inhomogéneo, y entonces las propiedades físicas varían en el tiempo. O sea que, y eso lo va a hacer hasta que alcance el equilibrio cuando el sistema sea homogéneo. O sea, toda inhomogeneidad de energía impulsa un proceso, impulsa un flujo de energía determinado, que depende de la inhomogeneidad que se trate. Si yo tengo una inhomogeneidad en la energía térmica, impulsa un flujo de energía térmica. Si tengo una inhomogeneidad en la densidad de partículas, impulsa un flujo de partículas.
Entonces, como les decía que hace un rato, entonces las distribuciones, el equilibrio implica tener distribuciones homogéneas, en este caso el gas ideal, de energía cinética y de masa. Todas las energías del sistema están homogéneamente distribuidas en el equilibrio. El estado de equilibrio no acepta gradientes de energía. En general, para decirlo mejor, no acepta inhomogeneidades. El gradiente de energía es una aproximación lineal entre el flujo de energía y la inhomogeneidad, ¿no? Pero es inhomogeneidades. Esto es, bueno, y esto es, ya lo dije antes, lo repito ahora, esto es porque un gradiente de energía o una inhomogeneidad en general impulsa un proceso, un flujo de energía que lleva al sistema hacia el estado homogéneo, o sea, hacia el estado de equilibrio, ¿no? En el cual, y en ese proceso, las propiedades físicas van a variar con el tiempo. Bueno, fuera del equilibrio es donde ocurren los procesos, entonces, es decir, en el equilibrio no ocurre nada. Para que ocurra un proceso, un flujo de energía, tenemos que estar fuera del equilibrio. Si nosotros tenemos ese gas que les comenté recién, encerrado en una mitad de esta caja, y si elimino la pared, es intuitivo para ustedes, esta claramente es una distribución inhomogénea, es intuitivo para ustedes saber que las partículas se van a desparramar por todo el recipiente, es decir, eso se debe al movimiento térmico aleatorio que hace que las partículas se difundan por todo el recipiente, entonces hasta que finalmente la energía quede distribuida de manera homogénea, ¿no? Que es el estado de equilibrio. Les decía que es intuitivo esto, como antiintuitivo es el proceso al revés. Es decir, si yo les digo a ustedes que va a haber tengo este gas y va a haber un proceso tal que todas las partículas se guarden en la mitad de la caja, y ustedes no me lo van a creer, ¿no? Es intuitivo. De verdad no me lo van a creer, ¿no? No me lo van a creer, ¿por qué? Porque nosotros todos sabemos lo que va a ocurrir, porque así lo observamos a cada rato, en todos los procesos, ¿no? Sabemos que es imposible. ¿Y por qué lo sabemos? Porque los sucesos en la dirección de la flecha no ocurren, sabemos que nunca ocurren, o sea, que así como también sabemos que si pasamos un film en reversa, una película en reversa, ustedes se dan cuenta enseguida. Si la estoy pasando en reversa, no va así, la está pasando al revés. Se dan cuenta, eso lo saben. ¿Y por qué saben eso? ¿Por qué saben que la estamos pasando al revés? Porque todos sabemos de la segunda ley, aunque no sabemos que sabemos. Porque la segunda ley prohíbe eso. Porque la película pasada al revés implica que el universo se está inhomogeneizando, mientras que la película en la dirección correcta significa que el universo se está homogeneizando. Entonces, la segunda ley nos dice en qué dirección, es decir, dónde está el pasado y dónde está el futuro, ¿no? Porque si yo me doy cuenta que la estoy pasando al revés, yo sé que el pasado es donde empieza la película y el futuro donde termina, y eso significa que nosotros tenemos conciencia del tiempo, o el tiempo de alguna manera está determinado por la segunda ley, porque los sistemas, estamos fuera del equilibrio y los sistemas evolucionan constantemente hacia el equilibrio, y la evolución es en una dirección tal que los sistemas se van homogeneizando. Eso es lo que nos marca el tiempo. Si es más homogéneo, significa que vamos de pasado a futuro. A ver qué iba a poner acá. No existe el tiempo, claro, en equilibrio. Si tengo un sistema en equilibrio y yo, por ejemplo, este gas en equilibrio, yo filmo el gas, la evolución, el movimiento del gas,
y lo paso al revés, ustedes no se dan cuenta, no lo perciben. Ya el tiempo dejó de existir ahí, no se sabe cuál es el pasado y cuál es el futuro, es todo lo mismo. Así que fíjense la importancia de estar fuera del equilibrio, ¿no? Porque nos da noción del tiempo y aparte impulsa todos los procesos, todos los flujos de energía, incluso todo lo que tiene que ver con la vida, ¿no? Bueno, entonces, en equilibrio ningún proceso puede ser impulsado, se lo tiene que tener grabado. Tenemos que estar fuera del equilibrio para impulsar un proceso, ¿no? Para intercambiar energía entre entorno y sistema debemos apartarlo el entorno del equilibrio, es decir, que tengan distinta densidad de energía cada uno. Bueno, el equilibrio decimos que es un estado completamente desordenado, ¿no? No toda la energía del sistema está distribuida de manera homogénea por todas partes y en ese sentido decimos que está desordenada. En el caso de las partículas en una mitad de la caja tenemos un cierto orden, porque las partículas están guardadas en una mitad de la caja. O sea, acá hay cierto orden y si lo guardaríamos en un cuarto de la caja estaría aún más ordenado. O sea, siempre estos sistemas que están fuera del equilibrio están parcialmente ordenados. En particular, si tenemos, por ejemplo, acá tenemos dibujado un sólido, lo que sería un líquido y un gas contenido en un recipiente, ¿no? Ni el sólido ni el líquido es necesario contenerlos en un recipiente, las moléculas se quedan ahí. ¿Por qué? Porque existen fuerzas de atracción entre moléculas que mantienen las moléculas unidas. Entonces, el sólido, las moléculas del sólido no se mueven casi nada, vibran un poco, pero no se mueven casi nada de un volumen pequeño determinado. Las del líquido se pueden mover, pero siempre tienen que tener moléculas vecinas al lado, o sea, siempre tiene que estar junto el líquido, y de hecho esas fuerzas inhiben la posibilidad de que las partículas sigan los dictados de la segunda ley, que se expandan. En cambio acá lo que evita que las partículas se expandan por todo el universo es la botella. Está contenido el gas en la botella y eso evita que se expandan. Si yo rompo la botella, las moléculas se desparraman por todos lados. Acá lo que evita en el sólido y el líquido que las moléculas se expandan son esas fuerzas intermoleculares. Si yo, bueno, vamos a escribirlo, esas fuerzas de atracción entre moléculas. Si yo le pidiera prestado la varita a Harry Potter, la varita mágica, y anulara estas fuerzas de atracción, las partículas se desparramarían como sucede en un gas, ¿no? Así que las fuerzas estas de atracción entre moléculas ofician de paredes que impiden que las moléculas se liberen, como esta botella oficia de pared para que estas moléculas de gas se liberen y se expandan por todos lados. Entonces el sistema adquiere condiciones de equilibrio, o sea, las propiedades físicas de esta botella, si está completamente aislada, además del vidrio, ponemos paredes que impidan flujo de energía térmica el vidrio se cierra. Bueno, si además de eso no intercambiamos ningún tipo de energía con el sistema, entonces estas moléculas estarían en equilibrio, las propiedades físicas de ese sistema no variarían en el tiempo, estaría en sí mismo en equilibrio, aunque no estaría en equilibrio no necesariamente, no estaría en equilibrio con el entorno. ¿No? Lo mismo que cuando tenemos esta plancha acá, bueno, este sistema está en equilibrio, pero si pienso en el sistema completo no, porque no está en equilibrio con ¿no? Entonces, el sistema busca la distribución de energía más homogénea posible, estado que caracterizamos como completamente desordenado o de equilibrio. Posible, digo, porque pueden existir paredes que impidan los flujos de energía. Esto es una forma de enunciar la segunda ley
y otra es más como la dijimos antes, o bueno, no sé, no lo dijimos exactamente así. Podemos decir, el universo y cada una de sus partes aisladas se desordena constantemente y eso lo hace de forma espontánea, ¿no? Desordena o homogeneiza constantemente y eso lo hace de forma espontánea. El proceso se detiene solo cuando se alcanza el equilibrio, estado en que se corresponde con el máximo desorden posible, máxima homogeneización posible. Esto es uno de los tantos enunciados de la segunda ley que vamos a ver que reúne un poco todos los conceptos que les he contado hasta el momento. Como van viendo, la segunda ley es la ley más importante que tenemos en la termodinámica. Siempre podemos ordenar un sistema, pero para esto tenemos que relajar la condición de aislado. Si no tenemos aislado el sistema, entonces sí lo podemos ordenar a costa de un mayor desorden del entorno, de modo tal de que el universo se desordene en el proceso. No, si ustedes se piensan así como seres humanos, acá he dibujado un tipito para representarnos a todos, acostado en una cama. No les voy a dibujar manos y pies, pero sí les voy a hacer una cara. No, tienen este tipito. Este tipito, y cualquier ser humano, cualquier ser vivo, implica un extremado grado de orden, ¿no? Es decir, no solamente por la forma en que adoptan la forma del cuerpo y todo eso, sino por todos los procesos químicos y físicos que se desarrollan todo el tiempo dentro de nuestro cuerpo, que son muy ordenados, muy regulados. Todo eso implica una gran cantidad de orden, ahora digo, es decir, de inhomogeneidad, ¿no? Orden en el sentido de inhomogeneidad, y la segunda ley nos dice que eso se va a destruir, es decir, que finalmente vamos a terminar siendo un polvo homogéneo, ¿no? Porque es a lo que apunta, es decir, todos nos morimos porque existe la segunda ley, porque no podemos conservar nuestro orden. Así que si alguna vez queremos ser eternos, vamos a tener que descubrir la forma de violar la segunda ley. Hay muchos que han estado trabajando en eso durante años y nunca han podido. Fracasaron. Acá no sí, tengo algo más acá. Sí. Bueno, lo mismo vale para el universo. Es decir, si alguna vez el universo, o la idea de que el universo llegue al equilibrio térmico, a eso se le llama muerte térmica del universo por todas las cosas que les he dicho, porque una vez que el universo esté en equilibrio, ningún proceso más va a poder ocurrir. Ningún flujo de energía. Bueno, todos los procesos suceden fuera del equilibrio y todo lo interesante en realidad sucede fuera del equilibrio. Ustedes se preguntarán, bueno, por ahí eso lo digo. Son impulsados por inhomogeneidades en la distribución de energía, eso ya lo he dicho. Por ejemplo, si yo quemo con un Bunsen este extremo de la barra, esto se calienta y genera una inhomogeneidad e inmediatamente se va a disparar un flujo de calor entre la parte caliente, un flujo de energía térmica, que a eso es a lo que se le llama calor, un flujo de energía térmica entre la parte caliente y la parte fría, y luego cuando apago el Bunsen, ese flujo continúa hasta que la temperatura se homogeneice, ¿no? La energía cinética media aleatoria, cuadrática, media aleatoria se homogeneice. Entonces la segunda ley no tolera las inhomogeneidades. El proceso solamente se detiene cuando la inhomogeneidad es eliminada.
de alguna manera no tolera la vida, ¿no? Porque la vida se sostiene sobre inhomogeneidades. Entonces, el equilibrio es el objetivo de la segunda ley, ¿no? Cuando no hay ninguna inhomogeneidad en las distribuciones de energía. En particular, en el ejemplo de la barra, lo que se dispara es un flujo de energía térmica, que es el calor, y el cual es impulsado por una diferencia de temperaturas. En general, para cuerpos sólidos o sistemas sólidos, hay una relación lineal siempre por lo menos durante amplios rangos de temperatura, de delta T, entre Q y delta T, pero por ejemplo cuando los sistemas, esos sólidos y calientes, ¿no? Cuando los sistemas se enfrían, ya no es tanta la relación lineal. En ese caso, si queremos plantear una relación lineal, tenemos que hacerlo con un diferencial de T, ¿no? Tenemos que plantear un delta T. Entonces, si el delta T es pequeño, digamos, en ese caso nos podemos asegurar la relación lineal, y si no necesitamos asegurarnos la relación lineal, también vale lo que voy a poner ahora, y es que el calor es proporcional a un gradiente de temperatura. No, se tiene que dar la relación lineal con el cambio de temperatura para que eso valga, ¿no? Entonces, ese calor es un flujo de energía térmica que hace que el sistema se homogeneice. Lo mismo si largamos un poco de tinta en un líquido, estas moléculas rojas sería la tinta, estas inmediatamente se desparraman por todo el líquido, ¿no? Más ilustrativo es fotos del experimento real, ¿no? Largo un pedazo de tinta en un vaso, un poco de tinta, una gota de tinta en el vaso de agua, un chorro de tinta, y vemos que esta se va desparramando por todo el líquido, ¿no? Las moléculas de tinta van difundiendo, se dice, en el líquido hasta llegar al estado homogéneo, ¿no? Eso es lo que marca la segunda ley. Esto es homogéneo y esto es inhomogéneo. Acá, ¿qué pasó? Bueno, acá hay otra cosa más, otro ejemplo más. Es decir, en este caso lo que tengo es, arriba en las montañas tendré lagos, que es energía gravitacional inhomogénea almacenada arriba, y esa inhomogeneidad debe ser eliminada, y entonces eso impulsa una corriente de agua que lleva el agua a lo más abajo posible y que se desparrama por todos lados. Entonces se homogeneiza la energía gravitatoria en este caso, ¿no? El potencial gravitatorio es inhomogéneo, y entonces eso impulsa, hay un gradiente de energía, G por X es la energía potencial, hay un gradiente de energía que impulsa esa corriente de agua, ¿no? Se transforma la energía potencial gravitatoria en una energía que es de moléculas moviéndose en una dada dirección, es energía ordenada, esa también, porque todas las moléculas se mueven en la misma dirección. Bueno, entonces acá tenemos otro ejemplo, tenemos en este caso este gas que está encerrado en un cilindro donde hay un pistón móvil y hay una presión externa que es igual a la presión interna. Despreciamos el peso del pistón, si lo consideramos, decimos que la presión interna es el peso del pistón por unidad de área más la presión externa. Pero bueno, eliminemos el peso del pistón de la ecuación porque no aporta mucho. Entonces, este sistema está en equilibrio mecánico, se dice, no hay desequilibrio de fuerzas entre esta parte y esta parte, el pistón está quieto, las propiedades físicas de este sistema, la presión en particular, permanece constante en el tiempo, pero si yo le pongo una pesa acá, inmediatamente el gas, acá tengo más presión que acá, y entonces el gas se empieza a comprimir, y cuando se empieza a comprimir, la densidad de moléculas empieza a aumentar, y entonces yo tengo más colisiones contra el pistón, y entonces eso implica que la presión interna va a aumentar debido a esas colisiones, ¿no? Porque es el cambio de momento lineal
promedio que se debe a esas colisiones, hasta que finalmente la nueva presión, que significa el peso, que aporta el peso y la atmósfera de afuera, equilibra esta, y entonces la inhomogeneidad, esta en presión, es eliminada, y ahora sí, entorno y sistema tienen la misma presión, se ha homogeneizado. Bueno, cerca del equilibrio siempre podemos tener una relación lineal, como les mostraba con el tema del calor, ¿no? Es decir, si este es el flujo de energía y Z mide la inhomogeneidad, o es la variable que mide la energía, ¿no? Porque supónganse que la inhomogeneidad es un delta Z, que es Z menos Z de equilibrio. Entonces, el gradiente de Z menos Z de equilibrio es el gradiente de Z directamente, o sea, el flujo es proporcional al gradiente de Z cuando uno está cerca del equilibrio. ¿Por qué decimos eso? Bueno, si nosotros agarramos delta Z es la inhomogeneidad, phi es el flujo de energía, hacemos un desarrollo en serie de Taylor, si delta Z es 0, hay inhomogeneidad 0, no se impulsa ningún proceso, o sea, el flujo es 0. Luego, en el primer orden tengo algo linealmente proporcional a la inhomogeneidad. Y en el segundo orden ya tengo algo proporcional a la inhomogeneidad al cuadrado y al cubo y así siguiendo. Luego, cerca del equilibrio significa que estoy cerca del estado de equilibrio, o sea, el delta Z, la inhomogeneidad es pequeña, y entonces, como la inhomogeneidad es pequeña, estos términos y los superiores son despreciables frente al término lineal. Y entonces, yo puedo escribir, entonces, cerca del equilibrio, puedo despreciar estos términos y esto los tiro, me quedo con esto, puedo multiplicar y dividir por un delta X y armarme el gradiente, ¿no? Es decir, esto es una constante y este es el gradiente de X, y bueno, finalmente puedo escribir phi como el gradiente de la inhomogeneidad o de la energía que mide la inhomogeneidad. Porque el gradiente de Z de equilibrio es 0 porque es una constante. Entonces, por eso, cerca del equilibrio es que puedo hacer esto, ¿no? Lejos del equilibrio ya tengo aporte de los términos, los términos de orden superior. Esto es la constante que va metida en esa relación proporcional. Entonces, resumiendo, lo importante no es la cantidad de energía, sino su distribución. Cuando más ordenada, más inhomogénea, más nos sirve. No puedo tener muchísima energía, pero si es homogénea es inútil. No, una distribución de energía homogénea no impulsa ningún proceso. Para impulsar cualquier proceso, me reitero, pero bueno, se requiere estar fuera del equilibrio, o sea, se requiere una inhomogeneidad. Una transferencia de energía entre sistema y entorno requiere que la densidad de al menos alguna de las formas de energía del sistema sea diferente a la correspondiente del entorno. No, son todas cosas que hemos estado diciendo, pero como para cerrar conceptos y abrirlos en un rato de nuevo. El universo está muy alejado del equilibrio, eso es algo que también he dicho, pero lo reitero, lo enfatizo. Y nuestro sistema solar también, ¿no? En nuestro sistema solar casi toda la energía está concentrada en el Sol, o sea, es extremadamente ordenado o inhomogéneo porque toda la energía está concentrada en el Sol. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que marca la segunda ley? A ver, acá tengo la pregunta. No, hay un exceso de energía del Sol y es una inhomogeneidad, ya lo planteé. ¿Y qué nos dice la segunda ley? Es que esta energía se debe distribuir homogéneamente. Del Sol no sale masa porque el campo, la energía, el potencial gravitatorio evita que salga la masa, pero sí sale radiación electromagnética. Entonces, esa radiación electromagnética se desparrama por todo el espacio y una buena parte llega a la Tierra, ¿no? Es la que alimenta los procesos en la Tierra. Pero fíjense que la misma energía que viene, cantidad de energía que viene del Sol, no la misma energía, sino la misma cantidad de energía que viene del Sol, luego reflejada por la Tierra. Porque si no fuera así,
la Tierra se iría calentando todo el tiempo, y no pasa eso. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que nos da el Sol? Porque si recibimos una dada cantidad de energía y esa la devolvemos al resto del universo, ¿qué nos queda de lo que nos da el Sol? Bueno, lo que nos queda es el orden. El Sol nos manda energía ordenada y nosotros la devolvemos desordenada. Nos quedamos con el orden. El orden, bueno, acá está una imagen que ilustra todos los procesos, intenta ilustrar todos los procesos que puede llegar a generar el Sol. El Sol calienta partes de la atmósfera, genera diferencias de temperatura y de presión, y entonces esas diferencias de temperatura y de presión impulsan vientos, también calientan parte de los mares y otros permanecen fríos, se arman corrientes marinas que corren impulsados por esa diferencia de temperatura y de presión. O sea, no solamente eso, sino que, qué sé yo, derrite los hielos de las montañas y dispara flujo de agua, alimenta, es decir, impulsa el proceso de fotosíntesis en las plantas para que éstas crezcan y se desarrollen y constituyan el alimento de los que comen vegetales, de aquellos vacas y vegetarianos, humanos. De esa manera las vacas, comiendo el pasto, hacen un proceso y fabrican las proteínas para nosotros, para los carnívoros, y nosotros comemos esas proteínas y finalmente, que tienen orden, y finalmente las devolvemos. Es decir, incorporamos una determinada energía y la transformamos en varias cosas y la desordenamos también. Es decir, todo lo que lo que es útil de lo que viene del Sol es que la energía que viene está ordenada, nosotros nos quedamos con el orden y la energía la devolvemos, ¿sí? Ya voy a volver sobre ese tema, pero bueno, por ahora hablo del Sol y la Tierra. Todos los flujos de la Tierra están impulsados entonces por la segunda ley. El estado final debe ser homogéneo y entonces por eso hay muchos procesos. Por supuesto, el Sol está muy lejos del equilibrio, o el sistema solar está muy lejos del equilibrio, y por eso nosotros tenemos vida para muchísimos millones de años. Un día se va a apagar el Sol y bueno, la energía ya se va a ver homogeneizado y ahí tendremos que mudarnos de planeta. Entonces, como les decía, el hielo en la montaña se derrite por efecto del Sol, y ahí pasamos, tenemos energía potencial gravitatoria almacenada arriba, que es habilitada, bueno, en el hielo la tenemos almacenada. Luego de eso el agua fluye, la energía se transforma en una corriente de agua, en una cascada como se ve acá. O sea que la energía potencial gravitatoria almacenada se transforma en otra forma ordenada, que es agua corriente o corrientes de agua, energía cinética ordenada, y también una parte siempre va a temperatura, porque el objetivo es homogeneizar y bueno, por eso una parte se calienta. Esa parte es la que vamos a devolver al resto del universo. Ya toda la que se va desordenando la vamos devolviendo. Luego construimos represas, es decir, nosotros podemos dejar parar ahí la situación y que la energía potencial almacenada en el hielo se desparrame en un lago que está más abajo. Ahí vamos a tener una homogenización y ahí paramos, pero nosotros aprovechamos esa energía, esa agua corriente, para transformarla en una forma de energía, otra forma de energía ordenada que nos sirva. Como por ejemplo, cuando construimos las represas, que tenemos bobinas girando en campos magnéticos creados por imanes, entonces cuando tenemos eso, la transformamos en energía de corriente alterna, energía eléctrica que también es ordenada y parte siempre en temperatura, en movimiento azaroso que no sirve. Y bueno, de esa manera vamos transformando las energías en todas cosas que nos sirven. Ese orden en todas esas transformaciones se va deteriorando, y cuando se deterioró del todo, cuando
se disipó, se dice, se desordenó, la mandamos afuera al resto del universo y viene más energía del Sol para seguir alimentando los procesos. Bueno, entonces para ver más de lleno la cadena, tenemos que el Sol derrite el hielo, es decir, el Sol nos manda ondas electromagnéticas, que es energía ordenada, transforma el hielo en agua, luego la energía potencial gravitatoria que ya había, la tenemos ya lista para impulsar corrientes, pero en el proceso de transformación siempre algo se transforma, se homogeneiza, digamos, se transforma, lo ejemplifico como un aumento de temperatura, que es energía alta aleatoria, se acerca cada vez más al equilibrio, digamos. Luego tenemos energía cinética ordenada, que es la del agua corriendo, y también en esta transformación parte se disipa, se desordena. Luego tenemos, eso se transforma en energía eléctrica ordenada, y en esa transformación parte se disipa, y luego cuando enchufamos, por ejemplo, una licuadora o algo, la transformamos otra vez, esa energía eléctrica en energía cinética ordenada, para licuar banana, digamos, o lo que sea, o para hacer funcionar una aspiradora, también impulsamos rotores para todo eso, y bueno, para alimentar, para proveer de orden a una heladera, es decir, tenemos que lograr que la heladera se enfríe a costa del entorno, o sea, se ordene la heladera. Bueno, todo eso son transformaciones de energía que vamos haciendo ordenada, y en el medio siempre una parte se va disipando. Bueno, para dejarlo bien claro, todas estas partes tienen que ver con energía disipada, ¿no? Es energía cinética aleatoria, que es energía inútil, y que le llamamos energía disipada. Entonces, en cada transformación de energía perdemos orden, y es el impuesto que cobra la segunda ley por cada una de estas transformaciones, ¿no? Porque el objetivo de la segunda ley es homogeneizar el universo. Entonces, de alguna manera, en su impulso por lograr eso, alimenta la vida, que ahora vamos a hablar un poco de eso dentro de un rato. Importa la inhomogeneidad de la energía, no la cantidad de energía, ¿no? Eso ya lo dije, una gran cantidad de energía uniforme no puede impulsar ningún proceso. Bueno, ustedes van viendo que lo más interesante ocurre fuera del equilibrio. Sin embargo, nosotros nos vamos a dedicar a estudiar sistemas macroscópicos en equilibrio. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hacer eso si lo más importante está fuera del equilibrio? Bueno, primero porque tienen que aprobar esta materia para seguir con su carrera, pero también el hecho de estudiar estos sistemas macroscópicos en equilibrio nos permite descubrir las leyes de la termodinámica, es decir, cómo es que van surgiendo a partir de observaciones. Es decir, obviamente para que los estados de equilibrio cambien, tiene que haber algún flujo de energía. Ese flujo de energía es impulsado por apartamiento del equilibrio que tenemos que provocar. Pero nosotros, cuando medimos, siempre esperamos que el sistema llegue al equilibrio. Es decir, impulsamos algún flujo de energía, pero luego esperamos a que llegue al equilibrio, y ahí medimos las variables termodinámicas, ¿no? Medimos la temperatura, el volumen, la presión, etc. Cuando están en equilibrio, ¿no? En el medio hay procesos que cambian los estados de equilibrio, que ahí no medimos, en termodinámica no medimos, solamente medimos en el equilibrio. En ese sentido decimos que estudiamos sistemas en equilibrio porque medimos en equilibrio, pero eso no significa que no haya flujo de energía entre estados de equilibrio, porque para poder cambiarlo necesitamos de eso. Pero eso no lo podemos caracterizar mediante la teoría de la termodinámica, ¿no? Después puede haber teorías ampliatorias que sí lo permiten, pero no va a ser este el caso. Entonces, los estados de equilibrio son además una buena referencia entre procesos, por eso al ir cambiando mediante un proceso, ir cambiando de un estado de equilibrio al otro,
nos apoyamos en eso para ir viendo qué pasa. Bueno, eso, nada más. No quiero adelantar. Para que ocurra un proceso es necesario apartar entonces el sistema del equilibrio y luego medimos en equilibrio, para que quede bien claro. Bueno, hablemos ahora de algo que tampoco vamos a ver en la materia, pero que a mí me parece interesante mencionar, sobre lo que pasa lejos del equilibrio, ¿no? Cuando más alejado del equilibrio estamos. Ahí es donde ocurren procesos de ordenamiento espontáneo. Ustedes dirán, ¿cómo ordenamiento espontáneo? ¿No es que el sistema, el universo se desordena espontáneamente? Bueno, en ese sentido hay que prestar mucha atención a los enunciados, ¿no? Porque acá pregunto, ¿es posible el ordenamiento espontáneo? Y vamos a ver que sí es posible. Y no viola la segunda ley, porque la segunda ley dice que el universo y cada una de sus partes aisladas espontáneamente se van desordenando hasta alcanzar el equilibrio. Pero si yo tengo una parte del universo que no es aislada, puede ordenarse. Es decir, eso no es violatorio de la segunda ley. Si no fuera posible eso, bueno, esto es, o sea, acá rescato universo y partes aisladas. Si no fuera posible eso, el ordenamiento espontáneo, entonces nunca en sistemas no aislados, ¿no? Ocurre, bueno, está bien, me estoy como adelantando. Es decir, el ordenamiento espontáneo entonces puede ocurrir en sistemas no aislados, y si no fuera posible eso, nunca hubiera surgido la vida, como se cree que surgió, en un charco cualquiera hace millones de años. Se juntaron algunas moléculas especiales que lograron constituir una estructura molecular que era capaz de replicarse a sí mismo y capaz de conservar su orden. O sea, se alimentaba del orden del entorno. Entonces, esa vida inicial, que fue muy simple, después fue evolucionando de asaltos cuánticos, digamos, transformándose en estructuras más complejas hasta llegar a lo que somos nosotros. Todo eso fue, supongo que el ordenamiento espontáneo más impactante, por lo menos para nosotros, ¿no? Porque es impresionante pensar que todo eso se armó de manera espontánea, sin que nadie lo ayude, y uno se pregunta por qué, ¿no? ¿Qué hay? Tenemos que la segunda ley es el diablo, y hay unas fuerzas del bien que pelean por la vida, alimentando esos ordenamientos espontáneos. Bueno, en realidad van a ver que no es tan así y va a ser decepcionante. No, nosotros, acá somos, como les decía, somos una estructura muy ordenada y debemos conservar nuestro orden para subsistir, y para eso tenemos que consumir el orden del entorno, para no solamente mantenernos ordenados, sino para accionar, para pensar, para hacer de todo, ¿no? Tomamos energía del entorno, pero una energía ordenada, ¿no? Cuando comemos, en realidad, muchas veces se menciona, comemos tantas calorías, no, lo que comemos es orden, porque la energía la alargamos igual que la tierra la devuelve. A lo que a nosotros nos interesa de lo que comemos es el orden, conservar el orden nuestro merced al orden que recibimos a través de los alimentos, ¿no? Es decir, estos somos nosotros, los alimentos nos proveen del orden que necesitamos, y a partir de los alimentos nosotros ese orden lo vamos transformando a través de procesos químicos y todo lo que nos puedan decir los biólogos o los médicos, en energía mecánica, nos movemos, en pensamientos también, es algo ordenado, y parte disipamos, porque tenemos que pagar el impuesto ese que nos cobra la segunda ley, porque el objetivo es siempre homogeneizar al universo, pero fundamentalmente conservamos nuestro orden. Es decir, la segunda ley pretende que nos desarmemos y nos transformemos en un polvo homogéneo, y nosotros nos alimentamos, consumimos orden para conservar nuestro orden durante más tiempo.
O sea, básicamente lo que estamos viendo es que consumimos orden del entorno para conservar nuestro orden, y que el ordenamiento espontáneo por ahí más bien tiene que ver con que consumimos mucho orden del entorno y el sistema evoluciona más rápidamente hacia el estado homogéneo. O sea, somos grandes consumidores del orden del universo, y eso ayuda al universo a acercarse cada vez. Es como si fuéramos unos traidores a la vida, pero bueno, así surgimos. Entonces, el ordenamiento espontáneo también se da en otras situaciones que por ahí se pueden entender más claramente que esto, que bueno, es más vago, con un ejemplo más físico, que es el del tornado, ¿no? Cuando nosotros tenemos un tornado, acá tengo la foto del tornado, es una tromba, son moléculas moviéndose siguiendo una trayectoria circular, y que cuando te agarran te hacen volar por el aire, levantan vacas, rompen casas, es una fuerza increíble. No, previo al tornado, en general, el ambiente es bastante apacible, está todo tranquilo, no hay nada, y de golpe aparece el tornado. Empiezan a armarse remolinos, qué sé yo, se suman los remolinos y se arma el tornado. ¿Cómo es que sucede eso? ¿No? Fíjense que en principio tenemos esto, moléculas moviéndose aleatoriamente, y de golpe algo sucede, y las moléculas se lían en una determinada dirección, cobran la fuerza de muchas y pueden empujar con mucha fuerza cualquier superficie, cualquier objeto que se interponga a ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace que esto suceda? Bueno, siempre está metida la segunda ley en el medio, y si bien esto es un ordenamiento espontáneo, este ordenamiento espontáneo se tiene que alimentar de algún orden, así como nosotros nos alimentamos de orden, también estos procesos. En general, un tornado se arma cuando hay diferencias de temperatura y de presión entre distintas regiones de la Tierra, acá y por ahí entre kilómetros, no sé, hay diferencias de temperatura fuerte, y eso implica un cierto orden, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una placa acá que tiene diferente temperatura que una placa acá, o sea, acá tenemos un delta T, eso significa que tenemos un orden. Si el delta T es suficientemente grande, acá se estimulan movimientos de convección, o sea, el aire se mueve siguiendo círculos. En el caso del tornado pasa algo parecido, es decir, hay diferencias de temperatura suficientemente fuertes, inhomogeneidades fuertes, un orden previo que genera en el medio un ordenamiento espontáneo como es el tornado, y eso lo hace para consumir ese orden previo más rápido. O sea, el sistema más grande se homogeneiza más rápido merced al tornado. Eso lo podemos ver quizás mejor en el sumidero de una bañera o de un... Sí. Entonces, para que se dé este ordenamiento espontáneo, lo que tiene que pasar es que en un sistema más grande... Tiene que haber un orden más grande. Claro, porque finalmente el sistema completo se desordena a costa de que el sistema más pequeño se ordene, pero siempre gana la segunda ley. Y es más, en los sistemas ordenados consume mucho más orden que, por ejemplo, un flujo lineal de calor y cosas así. Bueno, acá les decía, en este ejemplo, en este sumidero, si yo tengo una pileta de lavar o una bañera con una profundidad muy pequeña, el flujo que se presenta es laminar. Ahora, si voy aumentando la altura, el llenado de la bañera, digamos, la altura del llenado de la bañera, en algún momento empieza a darse un rotor, empieza a rotar el agua para desagotarse a través del sumidero. ¿Por qué lo hace? Porque el caudal es más rápido, se desagota más rápido con el rotor, con el flujo laminar. Eso ocurre cuando me alejo del equilibrio, es decir, tengo un orden previo que intenta desaparecer y desaparece más rápido mediante un ordenamiento espontáneo. Pero esos
esos fenómenos de ordenamiento espontáneo suceden cuando estoy muy alejado, como lo dije al principio, muy alejado del equilibrio, ¿no? Si estoy cerca del equilibrio, todo es lineal, pero cuando estoy muy alejado del equilibrio ya aparecen fuerzas no lineales que hacen que se consuma mucho más orden y entonces el sistema más grande se desordene más rápidamente. Acá tenemos otro ejemplo, es decir, de un rotor que se generó para homogeneizar, por ejemplo, una diferencia de temperaturas entre corrientes marinas o algo por el estilo. También podría ser algo producido por un sumidero, ¿no? Pero hay un ejemplo bastante interesante que es este, ¿no? Supónganse que acá tenemos un tanque de agua conectado a una canilla, y la canilla a una manguera de esas flexibles, ¿no? Como estas, donde si yo la lleno con líquido, digamos que el líquido le da forma a la manguera. Es una manguera flexible. Bueno, en un principio, si el tanque está bajito, abro la canilla y sale agua y ni siquiera llena la manguera. Pero si elevo un poco más el tanque, ¿no? Lo pongo arriba de una tarima hasta una cierta altura, lo que sucede es que la manguera se llena toda. Ahora, la forma que puede adoptar la manguera, es decir, no hay un condicionamiento para la forma que puede adoptar la manguera. Puede ser triangular, cuadrada, puede ser cualquier forma. Puede ser irregular. Sin embargo, la forma que adopta la manguera es circular, la sección de la manguera. ¿Por qué adopta esa forma circular? Porque la forma circular tiene para un dado perímetro el área más grande, ¿no? Si fuera un triángulo o un cuadrado, tendría área más pequeña. El área más grande implica mayor caudal e implica que la energía potencial almacenada en este tanque de agua se homogeneiza más rápidamente. Entonces, ahí tenemos una transición a un estado ordenado de la manguera, motivado porque el sistema mayor se desordene o se homogeneice más rápidamente. Pero fíjense además qué pasa si yo agarro una manguera grande y le meto todas mangueras más chiquitas adentro que están conectadas a una canilla especial, digamos, no sé, que sirva para esto. En un principio, a partir de una cierta altura, yo tengo, como acá, todas las mangueras tienen una sección circular, ¿no? Pero ven que acá hay intersticios en los que podrían mejorar el caudal y que se pierden. Sin embargo, si yo elevo aún más la altura del tanque, como estas mangueras pueden adoptar la forma que sea, eso se ve experimentalmente, la forma que adoptan es esta, la de un panal de abeja, digamos, ¿no? Es decir, son hexagonales porque de esa manera el caudal es mayor, no se desperdician los intersticios. Y entonces el sistema más grande se desordena más rápidamente. Entonces hay un ordenamiento espontáneo acá, de modo tal de que el sistema más grande se desordene más rápidamente. No, en la naturaleza aparecen muchas estructuras que están motivadas en estas cosas, es decir, que están impulsados por esto, porque la entropía, no puedo hablar de entropía, la homogeneización se produce más rápidamente. Los panales de abeja tienen esta forma, qué sé yo, hay veces que espontáneamente se dan plantas, árboles que quedan alineadas, queda una fila de árbol, un espacio libre, una fila de árbol, un espacio libre, una fila de árbol, que parecen plantadas por seres humanos y eso lo hacen espontáneamente. O sea, son ordenamientos que tienen que ver con que de esa manera el universo se homogeneiza más rápido. A ver, no sé si lo voy a decir ahora o no. Procesos de ordenamiento espontáneo. Entonces, bueno, sí, antes, a esta cuestión de que
que se generan estados más ordenados o de ordenamiento espontáneo para que el universo se desordena más rápido. Está alimentando la idea de hace unos años de una cuarta ley de la termodinámica que dice que la homogeneización, bueno, en realidad lo dice en términos de la entropía, pero yo le digo homogeneización, se logra, debe ser lo más rápidamente posible. Digamos que la naturaleza se comporta de modo tal de que la homogeneización del universo debe ser lo más rápidamente posible. Y eso es lo que finalmente alimenta los procesos de ordenamiento espontáneo. Bueno, entonces, cuando pensamos en procesos de ordenamiento espontáneo, nos pueden surgir algunas preguntas. ¿Por qué estos se producen lejos del equilibrio? Que algo les dije, pero no sé si les quedó, así que lo voy a enfatizar. ¿Cómo es que el orden se sostiene a pesar de la segunda ley? Bueno, de alguna manera eso ya lo he dicho, pero también voy a decir algo al respecto. ¿Y cuáles son las fuerzas relevantes que impulsan estos procesos? Antes de contestar o esbozar alguna respuesta de estas preguntas, también quería mencionarle que la termodinámica en general y todos estos fenómenos que le vengo diciendo trascienden a la física, es decir, no solamente describen situaciones físicas, sino que pueden describir sistemas cuyas partes, en vez de ser partículas, pueden ser bacterias, pueden ser, qué sé yo, cualquier bicho microscópico, pueden ser mamíferos en una manada, aves en un enjambre, o seres humanos en un conjunto de seres humanos. Digamos, cualquier conjunto de individuos que interaccionan entre sí y que puedan describirse de manera macroscópicamente, pueden ser a cualquiera de esos se les puede aplicar todas estas ideas y tratar de describir esos comportamientos de manera general, a partir de variables tipo termodinámica, ¿no? Variables promedios del comportamiento microscópico de los individuos. Por ejemplo, uno puede pensar que el nazismo o el desarrollo de un populismo, es decir, no es más que voluntades que se alinean ante los designios de una persona, que le dan fuerza a esa persona y que ordenan todo ese accionar, y es un proceso de ordenamiento espontáneo. O el crecimiento, la generación y crecimiento de una empresa, es decir, de alguna manera en principio no tenés nada y un grupo de personas se organiza para finalmente terminar fabricando algo y vendiéndolo y comercializándolo y todo eso. Y eso es también un proceso de ordenamiento espontáneo. El descubrimiento de un nuevo conocimiento también, porque un nuevo conocimiento hace que la sociedad se comporte de otra manera, más ordenada, y también es un proceso de generación de ordenamiento espontáneo. Nosotros tenemos siempre un sistema muy ordenado, que yo ya lo he dicho, pero lo digo de nuevo, no viene mal, un sistema que tiene un orden mayor, y hay un sistema más pequeño que consume orden de ese sistema, ¿no? Hay un flujo de orden de ese sistema se ordena, y eso ayuda a que el sistema mayor se desordene más rápidamente. Siempre es así, ¿no? Se desordena mucho más rápido cuando el sistema mayor se desordena mucho más rápido cuando el sistema menor se ordena. Bueno, vamos a las preguntas, ¿no? Para contestar esas preguntas, en general se elaboran modelos que en principio de individuos, de agentes, como les dije, que interactúan entre sí, que pueden difundir, como la tinta en el agua, y que son sometidos a fuerzas externas que pueden ser deterministas, o sea, pueden calcular precisamente, o aleatorias, estocásticas, que son imprevistas. Entonces, se plantean modelos así y se observa en esos modelos cuáles son las condiciones que deben cumplir
para que se produzcan, para que esos modelos predigan un proceso de ordenamiento espontáneo. O supónganse que acá tengo el sistema grande, que es el entorno, el que provee el orden. No sé si vienen bien los dibujos, pero... Y este es el sistema que debe ser ordenado. Podemos asumir que está en equilibrio térmico y acá, esto es el universo nuestro, es el entorno más el sistema, todo eso se desordena, ¿no? Pero hay flujos de orden de este sistema a este otro, ¿no? Ese flujo de orden es el orden que alimenta a este sistema para que se produzca el ordenamiento espontáneo, pero hay que ver bajo qué condiciones. Entonces, nosotros vamos a hablar de una fuerza generalizada, que son los flujos de energía. No tienen unidades de fuerza, pero se les dice fuerza generalizada. Son flujos de energía que hacen variar en el tiempo algún parámetro de orden, una inhomogeneidad, digamos, ¿no? Así que nosotros planteamos estas fuerzas que dependen de la inhomogeneidad y que hacen variar, acá la inhomogeneidad sería un delta ρ, que sería ρ menos ρ de equilibrio, que hacen variar en el tiempo a la inhomogeneidad o al ρ directamente, porque el ρ de equilibrio es una constante. O sea, esta fuerza puede ser, como les dije, determinista o aleatoria, y hace variar en el tiempo la inhomogeneidad. O sea, la derivada en el tiempo de delta ρ es ρ punto, no directamente, porque ρ de equilibrio es una constante. Por eso lo puse así. Entonces, también hay un campo de fuerza interno impulsado por diferencias de densidad, que es lo que impulsa la difusión, ¿no? Si yo tengo mayor densidad en una parte que en otra en el sistema, entonces esa inhomogeneidad va a impulsar un flujo que tiende a eliminar la inhomogeneidad directamente. Es como funcionan todos los procesos de difusión que homogeneizan, y tal como marca la segunda ley, ahí no hay ordenamiento espontáneo para estas fuerzas. Entonces, el fenómeno que se llama de difusión, como es este de la tinta, se funciona de modo tal de que se cumple una ley que se llama ley de Fick, que J es proporcional a menos al gradiente de ρ, es decir, hay una linealidad entre la inhomogeneidad y J, la densidad de corriente, por ejemplo en este caso de partículas rojas, y a través de la superficie que encierra esas partículas rojas, entonces se genera un flujo de partículas que lo podemos marcar. Este es el flujo por la divergencia de J, el flujo por unidad de área, o sea que la fuerza sería esta fuerza que impulsa la homogeneización, que me produce un ρ punto, el cual es proporcional a ese flujo, que es menos la divergencia de J, es decir, ρ punto más la divergencia de J tiene que ser igual a 0 por continuidad para que se conserve la masa. Entonces por eso ρ punto queda igual, proporcional a menos la divergencia de J, y al usar la ley de Fick me queda ρ punto igual proporcional al laplaciano de ρ. La constante de proporcionalidad, esa es la que se llama constante de difusión. No sé si alguna vez oyeron nombrar de la constante de difusión, pero lo van a ver en materias más adelante. Pero es la constante que marca el ritmo de cómo se difunden estas partículas rojas, por ejemplo, en todo el recipiente. Generalmente es una exponencial decreciente con el tiempo. Bueno, entonces tenemos todo esto, y entonces las condiciones para el ordenamiento espontáneo, es decir, una de las preguntas es decir, ¿por qué es que se generan? ¿Qué tipo de fuerzas lo generan? Bueno, en realidad se encuentra que las fuerzas, estudiando estos modelos, se encuentra que los requerimientos para que las fuerzas generen estos procesos de ordenamiento espontáneo son no lineales, o sea, tienen que ser no lineales, porque son las no linealidades las que impulsan los procesos. Y ocurren lejos no linealidad significa algo así, ¿no? Por ejemplo, esto es una cúbica, este término es no lineal y este no lineal. Este es lineal, pero bueno, son estos los importantes. Entonces, estas fuerzas no lineales aparecen lejos del equilibrio, y uno se pregunta ¿por qué? Bueno, porque si yo desarrollo la fuerza, ese sería el flujo, ρ menos ρ de equilibrio es la inhomogeneidad, ¿no?
en serie de Taylor, en torno de la inhomogeneidad, bueno, a orden cero no ocurre flujo, a primer orden ocurren flujos que homogeneizan directamente, pero cuando estamos lejos del equilibrio, o sea, delta rho grande, ya estos términos no lineales se potencian. Y entonces domina la situación, es decir, en general a partir de un parámetro, un valor crítico de la inhomogeneidad, se vuelven dominantes estos términos no lineales y el sistema pasa del estado más desordenado a un estado estacionario que es ordenado. No es de equilibrio, es estacionario y es ordenado. Que por supuesto es un sistema alejado del equilibrio. Así que estas no linealidades, entonces, este proceso es potenciado por los términos no lineales. En general, como les dije, hay un parámetro, un valor crítico de la inhomogeneidad, superado el cual se producen los procesos de ordenamiento espontáneo. Se produce un proceso de ordenamiento espontáneo porque a partir de ahí son dominantes los términos no lineales. Luego, estas constantes A, B y C que se plantean, en realidad son constantes merced a un flujo de orden del entorno hacia el sistema, ¿no? Con eso es que estamos considerando, al considerar que A, B y C se mantienen constantes, estamos considerando que fluye orden del sistema, es decir, la no linealidad es sostenida por ese orden, digamos, que fluye del entorno. Y así, por ejemplo, si tenemos una inhomogeneidad en temperatura, por ejemplo, pongo a calentar una olla, esta placa está caliente y esta está más fría, y bueno, aun si el delta T es pequeño, la diferencia de temperatura entre esto y esto es pequeño, entonces lo pongo a mínimo, digamos, o sea, estoy por debajo del valor crítico, hay un flujo de calor y nada más, pero si supero el valor crítico, no, acá el flujo de calor está representado por esto, Q es igual proporcional al gradiente de T, pero si supero el valor crítico, bueno, o sea, el flujo, divergencia de Q, es proporcional al laplaciano de T, ¿no? Si supero el valor crítico, esto está descrito por la parte lineal. Si supero el valor crítico, entonces aparecen rollos de convección, o sea, aparecen en el agua, que se forman rollos y de arriba se ven como estructuras bastante armadas, es un proceso de ordenamiento. Es más, si voy superando, hay otros valores críticos que superar que dan transiciones a estados aún más ordenados, y bueno, son temas que no figuran en el libro, sino en papers, todos estos temas, porque actualmente se investigan fenómenos de construcción de orden en la naturaleza y bueno, cómo es que se pueden describir. Bueno, el acoplamiento difusivo, que no solamente incluye el fenómeno de difusión, también puede colaborar en la construcción de orden, ¿no? Hasta ahora es las no linealidades que aparecen lejos del equilibrio, y el acoplamiento difusivo también. ¿A qué me refiero con acoplamiento difusivo? Bueno, puede ser que los agentes que interactúan, por ejemplo, en una manada haya instinto gregario que hace que se junten, o partículas que se atraigan por fuerzas intermoleculares. Bueno, todo eso es lo contrario del fenómeno de difusión, concentra a las partículas, o sea, las ordena. Entonces uno las puede describir a partir de ese potencial de atracción, se puede describir a través de un campo medio, y fíjense que es un f de ρ, con esta función f de ρ, y fíjense que tiene un signo contrario a este 1, que es el que marca la difusión. El término menos d, j igual a menos d por el gradiente de phi, es lo que marca la difusión, que las partículas se desparramen y se homogeneicen. Mientras que acá, al ponerle el menos, hace lo contrario, ordena. Entonces, este término de acoplamiento difusivo puede ordenar, ¿no? Que juntado con la no linealidad puede producir un salto a un estado más ordenado. Esto es ordena.
Bueno, y luego tenemos que una fuerza generalizada estocástica, lo que se llama un ruido, puede también estimular la formación, una transición a un estado más ordenado. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Un ruido, una fuerza estocástica ordena? Yo pensaría que por lo que sé del movimiento térmico y todo eso, las partículas se desordenan. Es decir, si yo saco la pared acá del medio entre estos dos gases, los gases se mezclan. O sea, los tengo, supónganse, ambos a la misma temperatura, toda a la misma temperatura y presión, todo igual, los gases se mezclan, se desordenan, no se ordenan. Eso, qué sé yo, si pongo bolas rojas y azules en una caja separadas y las agito, se desordenan, perdón. Pero bueno, existen situaciones particulares en que el ruido, junto con la nonlinearidad, construye una transición a un estado ordenado. Es decir, si falta ruido, tal transición no ocurre, si falta la nonlinearidad tampoco. O sea, se necesita de los dos. Esto es un ejemplo de... Entonces, una fuerza generalizada estocástica, acá les iba a mostrar una animación, pero de cómo se desordena, pero cómo se mezclan. Bueno, se los muestro. A ver cómo empieza. Acá se largó el gas, estaban separadas las moléculas y el movimiento térmico vemos que hace que se vayan mezclando, ¿no? En algún momento ahí se empezó de nuevo, ¿no? No es que se ordenó espontáneamente. Bueno, entonces tenemos que esto es intuitivo para nosotros, es decir, que largamos las moléculas así no mezcladas y se mezclan normalmente, pero a pesar de eso, bueno, hay situaciones, es lo que marca la segunda ley, es como nos hemos criado, gobernados por la segunda ley, la hemos aprendido de la piel, digamos, pero hay situaciones donde el ruido puede favorecer el orden. Eso es siempre en sistemas alejados del equilibrio, ¿no? Entonces, en sistemas alejados del equilibrio tenemos, por un lado, fuerzas no lineales, más fluctuaciones intensas, y bueno, entre las dos pueden producir una transición hacia un estado más ordenado. Un ejemplo de orden, de transición a un estado más ordenado, es el descubrimiento de la lisozima y la penicilina, un ejemplo no físico, que hizo Fleming más o menos en lisozima en 1923 y la penicilina en 1928, ¿no? Entre las guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Resulta que en esa época la gente se moría más gente por lastimaduras menores que por accidentes graves. De hecho, en la Primera Guerra Mundial se murió mucha más gente por heridas leves que por heridas graves, y eso era porque las heridas se infectaban y no había con qué combatirlas, no había bactericidas que combatieran a las bacterias y que con lo cual, es decir, no había antibióticos, no había nada de eso. Entonces, la gente se moría por eso, mucha gente. Entonces, los médicos e investigadores estaban buscando agentes bactericidas por todos lados. Fleming era uno de esos investigadores que buscaba agentes bactericidas, y lo que hacía, básicamente el método era de prueba y error, es decir, tomaban unos platos de peltre, que son estos platitos planos, y cultivaban bacterias, ¿no? Se ven bastante asquerosas cultivaban bacterias, y le metían cosas para ver si se morían o no, era prueba y error. Resulta que Fleming, trabajando
haciendo experimentos con estos platitos de Petri, un día fue resfriado al trabajo, estornudó y llenó de moco unos cuantos platos de Petri con cultivos de bacterias y bueno, los tuvo con desazón, los tuvo que descartar porque había arruinado el experimento, o sea que los dejó tirados por ahí. Eso es una cosa que tenía Fleming, que era muy desordenado, que solamente lavaba los platos de Petri con bacterias luego de que se le acabaran todo y tenía que lavarlos, ¿no? Resulta que cuando fue a lavar los platos con bacterias, lo que sí tenía memoria y era muy observador, ¿no? Esa era la fuerza determinista. El estornudo fue la fuerza estocástica. Entonces, cuando fue a mirar, vio que las bacterias que habían sido contaminadas con su moco estaban muertas. Y digo, las maté de un mocazo. Y entonces digo, bueno, ¿qué tendrá el moco? Pensó, ¿qué tendrá el moco que mató las bacterias? Entonces agarró y se puso a investigar a ver qué había en el moco y empezó a hacer pruebas con bacterias o lo que sea. Y bueno, resulta que el moco tiene un agente bactericida natural que era el lisozima, y luego eso potenciado sirvió para matar bacterias en heridas, digamos. Pero luego con la penicilina pasó algo parecido. Años después él estaba también haciendo los cultivos y bueno, cultivaba y dejaba los platos abandonados ahí con los cultivos de bacterias, y como él los dejaba mucho tiempo hasta que necesitaba platos de Petri, cuando fue a lavar los platos, se encontró con que había algunos platos que habían estado tanto tiempo que se habían hongueado. Entonces él, como le dije, era muy observador, esa era la fuerza determinista, se dio cuenta de que también en los platos que estaban hongueados las bacterias estaban muertas. Y entonces ahí fue cuando descubrió el hongo de la penicilina. Fue una situación azarosa, apareció el hongo en esa bacteria, se los dejó ahí tirados, fue todos escenarios azarosos que le permitieron a Fleming visualizar la situación de que había ahí un agente bactericida. Y gracias a eso descubrió la penicilina y le salvó la vida a un montón de gente, lo cual implica un salto de orden. Bueno, eso es general, ¿no? Por ejemplo, para la optimización de los procesos en empresas, una cierta cantidad de ruido ayuda para el proceso de optimización, ¿no? Los sistemas muy reglados, así que sin nada de ruido, en general son aplastantes y deprimentes, es decir, uno vería a los empleados de esas empresas así, mientras que los totalmente libres tientan a la desidia, matan la motivación y generan inacción, ¿no? Una situación así, digamos. Pero un poco de ruido sirve, un poco de ruido puede hacer que aparezcan situaciones que permitan que los empleados están mejor también, y aparecen situaciones que permiten visualizar soluciones a los problemas que de otra manera permanecen escondidas, ¿no? Porque bueno, vamos a seguir con el gozo porque está el porqué, ¿no? La ausencia total de azar produce rigurosidad y estancamiento, todo es igual, siempre todo es igual, no cambia nada, mientras el exceso, bueno, todo es igual, mientras que el exceso de ruido destruye cualquier organización, o el exceso de azar destruye cualquier organización. En el medio, entonces, está ese ruido que produce cambios de escenarios que permiten visualizar otras opciones que de otra manera permanecen escondidas. En las dos maneras. Cuando se destruye cualquier organización no ves nada, cuando está todo igual no aparecen los escenarios. Entonces, para decirlo de manera, en una frase ordenada, los cambios azarosos de escenarios permiten visualizar opciones que permanecerían ocultas de no producirse. El ejemplo de Fleming es claro, ¿no? Es decir, el azar le permitió a Fleming descubrir las bacterias. Esa situación azarosa no hubiera sucedido sin ese ruido, si Fleming hubiera lavado inmediatamente, por ejemplo,
si no hubiera estornudado, obviamente no, pero si no hubiera, o trabajara con barbijo, porque fuera más prolijo, o no hubiera lavado todo inmediatamente, si hubiera sido prolijo, no hubiera habido ese escenario que le permitió a Fleming descubrir la penicilina. Ya estoy terminando, ¿no? Nosotros, entonces, más allá de todas estas cuestiones, lo que vamos a hacer es termodinámica, ¿no? Es decir, vamos a considerar un sistema, ¿no?, que es el objeto de estudio, que está separado por paredes de un entorno, que a su vez está conectado con el resto del universo. El entorno en realidad es la parte que interactúa con el sistema, y entonces para nosotros el sistema más entorno va a ser directamente el universo. Y lo que vamos a hacer vamos a perturbar el sistema, por ejemplo, le prendemos un fueguito para impulsar un flujo de energía. En ese proceso identificamos las propiedades físicas que tiene ese sistema, ¿no? Siempre esperamos a que aparezca el estado de equilibrio para observarlas. Y observamos y medimos, pero para medir a cada propiedad física hay que asignar un método de medición, y así la transformamos en magnitud física. Entonces, estas propiedades físicas se convierten en magnitudes físicas cuando, mediante un método de medición, le podemos asignar números, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Inventamos una forma de medirlas, y bueno, en función de hacer todas estas cosas, podemos hallar relaciones entre las variables termodinámicas e ir descubriendo poco a poco las leyes de la termodinámica. Eso es a lo que nos vamos a dedicar. Bueno, y con esto termino la clase.